Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Raúl García Nava. El siguiente material tiene como propósito desarrollar algunos temas de electricidad y magnetismo mediante la solución de planteamientos básicos. La electricidad y el magnetismo son fenómenos de la física que están interrelacionados. Una de las formas en que se manifiesta la electricidad es a través del magnetismo, ya que es un tipo de corriente eléctrica que produce campos magnéticos. Estos a su vez pueden llegar a producir corriente eléctrica. El contenido que se revisará en este material es el siguiente. Como primer tema se hablará sobre el campo eléctrico, distribuciones discretas de carga, y el subtema a revisar es la ley de Coulomb. El segundo tema es la corriente eléctrica y circuitos de corriente continua. El subtema a revisar es las reglas de Kirchhoff. El tercer tema es el campo magnético y el subtema a revisar es la fuerza ejercida por un campo magnético. Muestro también las fuentes de consulta que se revisaron para poder seleccionar los ejercicios adecuados y de esta manera lograr una mejor comprensión de los temas propuestos. A continuación, revisaré los ejercicios ilustrativos de los temas. El primer ejercicio que ahora mostraré está relacionado con la electrostática, que recordemos, la electrostática es la parte de la física que estudia las cargas eléctricas en estado de reposo. El ejercicio número 1 dice lo siguiente. Dos partículas electrizadas con cantidad de carga Q mayúscula y Q minúscula se encuentran separadas a una distancia R y se repelen mutuamente con una fuerza de módulo 25 newtons. Si duplicamos la cantidad de carga de una, cuadruplicamos la cantidad de carga de la otra y reducimos la distancia a un tercio, determinar el módulo de la nueva fuerza de repulsión. En este ejercicio, entonces, vamos a empezar por seleccionar los datos que posteriormente vamos a utilizar para darle solución a este ejercicio. Entonces, recopilando la información, los datos que se pueden extraer son los siguientes. Vamos a colocar aquí nuestro primer paso y ahora, ubicando las variables que participan en este ejercicio, nos encontramos con una carga Q representada con la letra Q mayúscula. A continuación tenemos una segunda carga que está representada con la letra Q minúscula y posteriormente la distancia representada con la letra R minúscula. De igual manera nos encontramos con una fuerza de repulsión que tiene un valor de 25 newtons. Entonces, si continuamos revisando el problema, nos sugiere que vamos a hacer algunos ajustes, lo cual implica que una de las cargas se va a duplicar, es decir, que se va a multiplicar por 2, y la siguiente carga se va a cuadruplicar, eso significa que se va a multiplicar por 4. Considerando que Q mayúscula es la primera carga, entonces esta carga será multiplicada por 2. Y considerando que Q minúscula es la segunda carga, entonces esta carga se multiplicará por 4. Posteriormente nos dice también que la distancia se reduce a un tercio, lo cual significa que ahora la distancia es R sobre 3. Y entonces, observando el ejercicio, nos están pidiendo calcular la nueva fuerza de repulsión, que ahora la vamos a llamar F', y esta sería nuestra incógnita. Como siguiente paso, procedemos a colocar la ecuación para la ley de Coulomb. Entonces la ecuación es la siguiente. Recordemos que la fuerza eléctrica que existe entre dos cargas se representa de la siguiente manera. La ecuación que la representa es F es igual al producto de la constante eléctrica K por las dos cargas que en este caso están participando, que es Q mayúscula y Q minúscula. Y enseguida esto se divide entre la distancia elevada al cuadrado. Una vez que tenemos identificada la ecuación correspondiente, ahora procedemos a la sustitución. Entonces, en este paso, vamos a hacer los ajustes necesarios para poder llegar a la respuesta. Aquí tenemos el tercer paso, sustitución.
Y ahora procedemos con colocar los valores que nos están dando en los datos. Voy a reemplazar directamente, ya no voy a colocar la letra F, sino que ahora vamos a colocar el valor de 25 newtons. Entonces aquí tengo los 25 newtons y esto es igual, colocamos por aquí la barra horizontal, la constante eléctrica, la constante K, y ahora voy a colocar 2 veces Q mayúscula. Entonces aquí es 2 por Q. A continuación voy a multiplicar por la siguiente carga, que es 4 veces Q minúscula. Y esto lo vamos a dividir entre R sobre 3 elevado al cuadrado. Como se aprecia en esta expresión, tenemos que resolverla, lo cual significa que ahora voy a proceder a realizarlo de la siguiente manera. Seguimos con estos 25 newtons, que son la fuerza original que existe de repulsión entre estas dos cargas, y ahora vamos a realizar los ajustes correspondientes. Entonces, en la parte de arriba podemos darnos cuenta que algunas cosas se pueden simplificar. Por ejemplo, este número 2 y este número 4 los podemos multiplicar de tal manera que ahora nos quedará como la constante eléctrica multiplicada por la primera carga y luego multiplicada por la segunda carga, y a continuación, si multiplicamos 2 por 4, esto nos queda como resultado 8. De tal manera que aquí multiplicamos por 8. Y ahora se procede a resolver la expresión algebraica que se encuentra en la parte del denominador. Si nosotros elevamos r al cuadrado, entonces aquí nos queda de esta manera. Y abajo, si elevamos 3 al cuadrado, aquí nos quedará un resultado de 9. Como se aprecia en esta expresión, en la parte del numerador tenemos variables participando. Sin embargo, en la parte de abajo, las variables están colocadas en forma de fracción, lo cual sugiere que ahora en la parte de arriba también lo mostremos como una fracción. Recordemos que cualquier número se puede dividir entre 1 y esto no afecta su valor original. Una vez que se ha colocado esto, podemos aplicar la propiedad de medios y extremos. De esa manera, entonces, el valor 9 se multiplica con las variables que se encuentran en la parte del numerador. Por otra parte, el número 1 se multiplica con esta variable r cuadrado. Aplicando entonces la propiedad de medios y extremos, aquí nos queda 25 newtons del lado izquierdo y del lado derecho podemos simplificar algunas cosas. Si multiplicamos 9 por 8, aquí nos quedará un resultado de 72. Entonces, de esta manera, en la parte de arriba se colocará la constante eléctrica K multiplicada por la letra Q mayúscula, luego la letra Q minúscula, y esto multiplicado por 72. Se lo colocamos de esta forma. Y ahora, continuando con la propiedad de medios y extremos, si multiplicamos r cuadrada por 1, pues esto se queda exactamente igual. Y entonces aquí nos quedará r elevado al cuadrado. Es importante darnos cuenta que en este momento ya no se cumple la igualdad, es decir, que ya no estamos cumpliendo con la ley de Coulomb, porque en la ley de Coulomb solamente tenemos 3 variables participando o 3 elementos que están participando en el numerador. Sin embargo, aquí tengo 4 elementos. Estamos multiplicando por 72. Eso nos sugiere que para que la igualdad se mantenga, entonces del lado izquierdo también tenemos que multiplicar por 72. Y de esa manera es como vamos a obtener ahora entonces la nueva fuerza de repulsión. Decimos que F' es igual al producto de 25 newtons multiplicado por 72. Y si realizamos esta operación de 25 por 72, encontramos una respuesta de 1800 newtons. De esa forma podemos decir que la nueva fuerza de repulsión incrementa hasta 1800 newtons una vez que se han hecho los ajustes correspondientes, es decir, que se duplica una de las cargas, la otra carga se cuadruplica y también la distancia se reduce a una tercera parte.
De esta manera llegamos a la respuesta del primer ejercicio. Continuando con estos ejercicios de electricidad y magnetismo, ahora voy a pasar al segundo ejercicio. En este ejercicio, pues es importante recordar que trabajar con circuitos eléctricos en algunas ocasiones es muy simple cuando solo tenemos una fuente de voltaje, porque solamente hay que aplicar las técnicas adecuadas y usar la ley de Ohm para poder llegar a la respuesta deseada. Sin embargo, en circuitos complejos, que son aquellos donde se tienen más de una fuente de voltaje, no se puede aplicar la ley de Ohm de forma directa. Por lo tanto, tenemos que aplicar las leyes de Kirchhoff. Recordemos que hay dos leyes, la ley de mallas y la ley de nodos. A continuación, entonces, en este circuito eléctrico, en el ejercicio número 2, vamos a aplicar las leyes de Kirchhoff y vamos a resolver las expresiones para calcular el valor de las corrientes que circulan en el circuito que se muestra en la figura. Es evidente que aquí podemos observar ya dos corrientes de forma rápida. Hay una corriente I1, que es la que se encuentra en la parte de arriba, y una corriente I2 que se encuentra en la parte inferior. Por otra parte, hay una corriente que también aparece aquí en el circuito que vamos a calcular más adelante una vez que se tengan calculadas I1 e I2. Entonces empezaremos por aplicar la ley de mallas de Kirchhoff, que es la segunda ley. Vamos a generar dos ecuaciones y posteriormente vamos a resolverlas de manera simultánea. Antes de empezar a trabajar con la solución de este circuito, lo primero que vamos a recordar es la convención de signos. Es decir, si yo tengo dos fuentes de voltaje, voy a dibujar dos fuentes diferentes. Por ejemplo, este sería una fuente de voltaje. Y voy a colocar por aquí una segunda fuente de voltaje. Esta la vamos a colocar de manera invertida. Recordemos que la parte más pequeña es donde se encuentra el polo negativo y la parte más grande es donde se encuentra el polo positivo. Entonces, si nosotros tenemos un sentido de la corriente, si nosotros nos movemos en este caso de izquierda hacia derecha, decimos que en este caso la fuente adquiere un signo negativo. Por otra parte, si nosotros en la segunda fuente nuevamente vamos de izquierda a derecha, en esta configuración tendríamos una fuente con signo positivo. Esta configuración es muy importante porque nos permitirá plantear las ecuaciones de forma adecuada. Entonces voy a proceder a plantear las ecuaciones para la primera malla, es decir, la malla que se encuentra en la parte superior. Entonces procedemos a determinar la primera ecuación. Vamos a empezar a propósito tomando en cuenta esta fuente de voltaje. Entonces aquí tenemos una fuente positiva, de tal manera que nuestra ecuación quedará de la siguiente forma. Tenemos aquí 5 volts, continuando con nuestro recorrido que es en el sentido antihorario. Es importante recordar que podemos tomar en cuenta cualquier sentido, puede ser el sentido horario o el sentido antihorario. En este caso se tomará el sentido antihorario. Continuando con el recorrido, entonces, aquí nos encontramos con una caída de tensión. Esto adquiere un signo negativo. Entonces, aquí tendríamos menos 4 ohms multiplicado por I1. A continuación, siguiendo con este recorrido antihorario, nos encontramos con otra caída de tensión. Entonces, aquí tendríamos menos 2 ohms multiplicado por I1. Ahora nos vamos a encontrar con una fuente de voltaje que, de acuerdo a la convención de signos, adquiere un signo negativo. Entonces aquí tendríamos menos 4 volts. Y finalmente tenemos una resistencia que está relacionada con las dos mallas. Esto se representa de la siguiente manera. Entonces aquí tenemos menos 6 ohms multiplicado por I1, que es el sentido de la corriente que estamos ocupando, menos I2, que es la corriente que aparece en la segunda malla. Esta ecuación se iguala a 0 porque, como recordarán, pues esto es la segunda ley de Kirchhoff, que nos dice que la suma de las caídas de tensión debe ser igual a 0.
Ahora se procede a simplificar esta ecuación. Algunos elementos ya podemos ir reduciéndolos. Por ejemplo, este 5 volts con estos 4 volts los podemos simplificar y si hacemos la operación 5 menos 4, aquí nos queda 1 volt. Y ahora esta parte la voy a dejar exactamente igual. 4 ohms multiplicado por I1 menos 2 ohms multiplicado por I1 menos 6 ohms. Aquí se procede a aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación ante la resta. Entonces aquí menos 6 ohms se multiplica por I1. Y luego procedemos a multiplicar menos 6 ohms por menos I2. Entonces aquí nos quedará un resultado positivo. Si tengo negativo con negativo, esto se convierte en signo positivo. Y aquí nos queda 6 ohms multiplicado por I2. Y esto nos da como resultado 0. Lo igualamos a 0. Continuando con la reducción de esta ecuación, ahora se procede a observar cuáles son los elementos que comparten la variable I1 y a partir de eso podemos hacer una combinación. Entonces aquí se aprecia que existe menos 4I1, también tenemos menos 2I1 y menos 6I1. Podemos simplificar esta parte. Menos 4 menos 2 nos queda menos 6 y luego menos 6, aquí nos queda menos 12. Entonces procedemos a colocar esa cantidad. Menos 12 ohms multiplicado por I1. Ahora observamos qué elementos contienen a la variable I2 y solamente tenemos 1. Entonces aquí anotamos más 6 ohms multiplicado por I2. Finalmente despejamos. Este valor de 1 volt lo dejamos en el segundo miembro de la ecuación de tal manera que ahora nos queda con signo negativo. Esto es igual a menos 1 volt. Esta ecuación es muy importante porque es la primera ecuación que encontramos en la malla número 1, que posteriormente la trabajaremos con la segunda ecuación que se encontrará en la malla número 2 y para posteriormente resolver el sistema de ecuaciones. Entonces vamos a marcar esta ecuación y vamos a dejar indicada como nuestra ecuación número 1. La dejamos señalada de la siguiente manera. Bien, una vez que se ha encontrado la primera ecuación, ahora procedemos a calcular o a determinar la segunda ecuación, es decir, ahora nos ocupamos de la malla número 2. Para ello vamos a partir de lo siguiente. Podemos empezar a trabajar en cualquier parte. En este caso voy a empezar con la fuente que se encuentra en la parte inferior. Con base a la convención de signos que se muestra aquí en la pantalla, esta fuente de voltaje adquiere un signo negativo. Entonces voy a proceder a colocar ese resultado. Aquí nos quedaría menos 3 volts. Continuando con el recorrido antihorario, aquí tenemos una caída de tensión. Entonces esto sería menos 1 ohm multiplicado por I2. Y a continuación, siguiendo con el recorrido, nos encontramos con esta resistencia que es común para las dos mallas. Entonces aquí se expresa de la siguiente manera. Menos 6 ohms multiplicado por I2 menos I1. Y ahora se procede a tomar en cuenta esta fuente de voltaje, que en este caso adquiere un signo positivo. Entonces aquí sería más 4 volts. Y finalmente nos encontramos con esta caída de tensión, por lo tanto lo dejamos como menos 3 ohms multiplicado por I2. Y como ya es el último elemento, pues esta ecuación ya se puede igualar a 0. De esta manera ya estamos aplicando la segunda ley de Kirchhoff, la ley de mallas. Ahora se procede a simplificar esta expresión algebraica. Entonces podemos nuevamente empezar a reducir elementos que tienen la misma unidad de medida. Por ejemplo, podemos trabajar con estos menos 3 volts y estos 4 volts. Si a 4 volts le restamos 3 volts, aquí solamente nos quedará 1 volt. Ahora vamos a continuar con el resto de la ecuación. Aquí vamos a dejar 1 ohm
multiplicado por I2. Y nuevamente vamos a aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación ante la resta. Entonces aquí, si multiplicamos este signo negativo con este signo positivo, me queda un signo negativo. Y entonces aquí vamos a escribir como 6 ohms multiplicado por I2. Ahora, si tengo signo negativo y negativo, aquí tendría un signo positivo. Entonces, multiplicando 6 ohms por I1, esto lo expresamos en la ecuación. 6 ohms multiplicado por I1. Finalmente, colocamos menos 3 ohms multiplicado por I2. Y esto se iguala a 0. Ahora se procede a simplificar la ecuación observando qué elementos tienen en común la variable I1. Y como nos damos cuenta, aquí solamente existe un elemento que tiene a I1. De tal manera que ese valor lo voy a colocar al principio de la ecuación. Aquí tendríamos 6 ohms multiplicado por I1. Ahora se procede a revisar los elementos que tienen en común I2. Entonces aquí tenemos un elemento, 2 elementos y 3 elementos. Y ahora se procede a simplificar. Si restamos menos 1 menos 6 nos queda menos 7 y luego menos 7 menos 3 nos queda menos 10. Entonces anotamos esa cantidad, menos 10 ohms multiplicado por I2. Y como solamente tenemos un volt, lo podemos dejar en el segundo miembro de la ecuación. Y desde luego aquí nos quedará con signo contrario, menos 1 volt. Esta ecuación es muy importante porque con esta ecuación podemos ahora ya resolver un sistema de ecuaciones y de esa manera podemos encontrar las corrientes I1 e I2. Entonces vamos a dejar aquí marcada esta ecuación porque es importante y a continuación la vamos a ocupar. Entonces aquí tenemos ya la ecuación número 2. Como siguiente paso, se procede a reescribir las ecuaciones y resolverlas. Se puede utilizar cualquier método algebraico. En este caso, se utilizará el método de reducción. Entonces, las ecuaciones quedarían de la siguiente manera. Tenemos por aquí menos 12 ohms multiplicado por I1 más 6 ohms multiplicado por I2. Y esto es igual a menos 1 volt. Y la segunda ecuación nos queda como 6 ohms multiplicado por I1 menos 10 ohms multiplicado por I2. Y esto es igual a menos 1 volt. Ahora, en este sistema de ecuaciones que tenemos, como ya había mencionado, se aplicará el método de reducción. Es decir, como se dan cuenta en este sistema de ecuaciones, si nosotros procedemos a multiplicar la segunda ecuación por 2, tenemos la oportunidad de eliminar la variable I1 para posteriormente despejar la variable I2 y encontrar esa corriente. Entonces, dicho esto, se procede a aplicar este método de reducción. Entonces la primera ecuación queda exactamente igual. Tendríamos aquí menos 12 ohms multiplicado por I1 más 6 ohms multiplicado por I2. Esto es igual a menos 1 volt. Y enseguida, multiplicando 2 por esta ecuación, pues vamos a darnos cuenta que los resultados van a cambiar. Si multiplicamos 2 por 6, aquí nos quedará el resultado de 12 ohms multiplicado por I1. Y luego, si multiplicamos 2 por menos 10, aquí nos quedará la cantidad de menos 20 ohms multiplicado por I2. Y finalmente, si multiplicamos 2 por menos 1, aquí nos quedará la cantidad de menos 2 volts. Una vez que se ha hecho este paso, se procede a la reducción de esta ecuación. Entonces, los primeros elementos, los elementos que contienen a la variable I1, como tienen la misma magnitud y diferente signo, se pueden simplificar. Es decir, que ya podemos eliminar esta parte con la parte de abajo. Y entonces solamente nos enfocamos
a las variables I2. Ahora, si hacemos esta operación 6 menos 20, aquí nos queda la cantidad de menos 14 ohms multiplicado por I2. Y ahora hacemos esta operación, menos 1 menos 2, aquí nos queda la cantidad de menos 3 volts. En esta expresión, que ya es muy sencilla, solamente resta despejar I2 y de esa manera encontramos una de las corrientes desconocidas. Entonces nos quedará que I2 es igual a menos 3 volts dividido entre menos 14 ohms. Ya de antemano sabemos que las unidades para la corriente eléctrica son en amperes. Y también, como se aprecia aquí, pues esta es una fracción que ya está reducida, ya no se puede reducir más. Entonces podríamos dejar el resultado o bien en fracciones como 3/14, o también tenemos la oportunidad de dejarlo con un valor aproximado en decimales. Si se realiza esta división de menos 3 entre menos 14, podemos dejar una respuesta de 0.214. Entonces, I2 es aproximadamente 0.214 amperes. Y de esta forma, hemos encontrado una de las corrientes desconocidas que existen en este circuito mostrado. Ahora, para calcular la siguiente corriente, la corriente I1, podemos emplear cualquiera de las ecuaciones que se mostraban aquí de forma original. Podemos ocupar la ecuación número 1 o la ecuación número 2. En este caso, voy a proceder a utilizar la ecuación número 2, es decir, a esta ecuación. Entonces, la respuesta la vamos a encontrar de la siguiente manera. Voy a proceder a colocar los 6 ohms multiplicado por I1. Y a continuación vamos a colocar menos 10 ohms multiplicado por I2. Como ya conocemos el resultado de I2, el resultado aproximado, lo podemos sustituir. Aquí vamos a colocar la cantidad de 0.214 amperes y posteriormente cerramos paréntesis y esto lo igualamos a menos 1 volt. Hacemos esta operación, entonces aquí seguimos con 6 ohms multiplicado por I1 y en esta parte si se multiplica 10 por 0.214 nos queda una respuesta de menos 2.14 con las respectivas unidades que ya serían unidades de volts. Y esto lo igualamos a menos 1 volt. Finalmente, haciendo el despeje, nos quedará que 6 ohms multiplicado por I1 es igual a menos 1 volt más 2.14 volts. Y ahora resolviendo en el segundo miembro de la ecuación, nos quedará de la siguiente forma. Aquí si restamos 2.14 menos 1, nos queda la respuesta de 1.14 volts. Y finalmente despejamos y nos quedará la solución como I1 es igual a 1.14 volts dividido entre 6 ohms. Y esta respuesta pues es evidente que nos quedará con un resultado. La podemos dejar como una especie de fracción o bien dejarlo como un aproximado, es decir, mostrarlo como un resultado en decimales. Entonces voy a dejar que I1, si se hace la división de 1.14 entre 6, aquí nos queda aproximadamente 0.190 con unidades de amperes. Y de esta manera se ha encontrado el resultado para la corriente I1. Ahora, es muy importante que identifiquemos que en este circuito eléctrico existen más de dos corrientes. La corriente I1 es la que circula a través de los 5 volts, a través de la resistencia de 4 ohms y a través de la resistencia de 2 ohms. La corriente I2 es la que circula a través de la resistencia de 3 ohms, pasa por este elemento y también circula
a través de la resistencia de 1 ohm. Sin embargo, esas corrientes no son las mismas que circulan por la corriente de 6 ohms. Es decir, podemos darnos cuenta que en realidad existen 3 corrientes. Incluso aquí se identifica a este punto como un nodo. Podemos darnos cuenta que I2 entra por el nodo A y posteriormente esas corrientes salen a través del nodo A. Entonces aquí podemos aplicar la primera ley de Kirchhoff o la ley de nodos, que nos dice que la suma de las corrientes a través de un nodo es igual a 0. O dicho de otra manera, las corrientes que entran por un nodo son iguales a las corrientes que salen del nodo. Entonces, partiendo de esta idea, vamos a calcular la corriente que nos hace falta, que es la corriente I3. Para ello, voy aquí a presentar un esquema representativo. Podríamos pensar que aquí tenemos el punto o el nodo A. Por aquí tenemos la corriente I2, que ya la conocemos, que tiene un valor de 0.214 amperes. Y en el nodo A salen 2 corrientes. Por aquí sale la corriente I1, que tiene un valor de 0.190 amperes. Y también tenemos la corriente que nos hace falta. A esta corriente le vamos a llamar I3. Y este es un valor desconocido. Entonces, haciendo un pequeño arreglo algebraico, nos vamos a dar cuenta que la corriente I3 se puede representar de la siguiente manera. Como se darán cuenta, aquí I2 es la corriente que sale, I1 e I3 son las corrientes que salen. Es decir, que I2 es igual a la suma de I3 más I1. Entonces, esto se puede representar de la siguiente manera. Aquí colocamos I3 y de este lado colocamos más I1. Y ahora procedemos a despejar. Entonces nos queda que I2 menos I1 es igual a I3. Con esta expresión podemos calcular entonces la corriente que nos está haciendo falta. Sustituyendo en la ecuación vamos a restar 0.214 amperes menos 0.190 amperes. Y esto es igual a la corriente I3. Y finalmente, si se realiza la operación de 0.214 menos 0.190, aquí nos queda una respuesta de 24 por 10 a la menos 3 amperes. Que esta es la última corriente que estaba haciendo falta calcular. También es importante mencionar que aquí podemos aplicar el uso de prefijos, es decir, que podemos reemplazar este exponente menos 3 por el prefijo, esta base 10 con exponente menos 3, y podemos decir que estos son 24 miliamperes, que sería la corriente I3. Y de esta forma hemos terminado con la solución para este ejercicio de un circuito complejo en el cual se ocuparon las dos leyes de Kirchhoff. A continuación pasaremos al último ejercicio que tiene relación con los campos magnéticos y las fuerzas magnéticas. Es importante recordar que las interacciones magnéticas son fundamentalmente interacciones entre partículas cargadas en movimiento. Estas interacciones se describen mediante el campo magnético vectorial, denotado con V mayúscula. Una partícula cargada, Q, que se mueve con velocidad V en un campo magnético V mayúscula, experimenta una fuerza F, perpendicular tanto a V minúscula como a V mayúscula. Entonces aquí es importante identificar qué nos representa cada variable. En el caso de la letra V, que se aprecia aquí en el ejercicio o en la teoría, la letra V nos representa la rapidez con la cual se va a mover una partícula. La letra V mayúscula nos representa el campo magnético.
así como la letra F nos representa la fuerza magnética. Y entonces, una vez que se han identificado las variables, podemos resolver el tercer ejercicio, el cual dice lo siguiente. Un electrón experimenta una fuerza magnética cuya magnitud es de 4.60 por 10 a la menos 15 newtons, cuando se mueve con un ángulo de 60 grados con respecto a un campo magnético de magnitud 3.50 por 10 a la menos 3 teslas. Calcule la rapidez del electrón. Nuevamente es muy importante recopilar la información y a partir de ello tomar una decisión de cómo resolverlo. Entonces, los datos que tenemos para este ejercicio son los siguientes. Observando el ejercicio, contamos ya con los siguientes elementos. Tenemos en primer lugar la carga, en este caso sería la carga del electrón. Vamos a ocupar el siguiente valor, esto es una constante. La carga es igual a menos 1.6 por 10 elevado a la menos 19 coulombs. También, si revisamos el ejercicio, contamos ya con la fuerza magnética, la cual tiene una magnitud de 4.60 por 10 a la menos 15 newtons. Entonces colocamos a F, que nos representa la fuerza magnética, con su respectivo valor. Bien, la siguiente variable que observamos es el ángulo, que se representa con la letra phi, y esto es igual a 60 grados. El siguiente valor que encontramos es el campo magnético, que se representa con la letra B mayúscula. En algunas ocasiones, tanto la fuerza como el campo magnético son representadas con una flecha en la parte superior indicando que son vectoriales. Entonces aquí vamos a colocar el respectivo valor para el campo magnético, que es de 3.50 por 10 a la menos 3 teslas. Lo vamos a anotar de esta manera, 3.50 por 10 a la menos 3 teslas. Y finalmente procedemos a colocar nuestra incógnita, que en este caso sería la letra V, que nos representa la rapidez con la cual se mueve el electrón. Como siguiente paso, vamos a colocar la ecuación que relaciona a estas variables. Entonces la ecuación es la siguiente. Decimos que la fuerza magnética en este caso es igual al valor absoluto de la carga multiplicado por la rapidez, multiplicado también por el campo magnético, y finalmente esto se multiplica por el seno del ángulo, por el seno de phi. Ahora, como se aprecia, nosotros estamos buscando la rapidez, debido a que las demás variables pues son ya valores conocidos. Vamos a proceder entonces a despejar en esta ecuación. Una forma sencilla para despejar es simplemente dividir ambos miembros de la ecuación entre el producto de la carga, el campo magnético y el seno de phi. Entonces esto quedará de la siguiente manera. Colocamos por aquí en la parte de abajo de la letra F lo siguiente. Vamos aquí a colocar entonces la siguiente expresión. En la parte de la letra F, como ya había mencionado, vamos a colocar una barra horizontal y aquí vamos a proceder a realizar la división, de tal manera que nuestra ecuación va a quedar despejada de forma muy sencilla. Aquí colocamos el valor absoluto de la carga eléctrica. Enseguida vamos a colocar el multiplicado por el campo magnético y posteriormente lo vamos a multiplicar por el seno del ángulo, es decir, el seno de phi. Del lado derecho o en el segundo miembro de la ecuación vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces aquí también vamos a dividir entre los mismos elementos. Vamos a colocar aquí
la carga, el valor absoluto de la carga. Enseguida colocamos el campo magnético y posteriormente lo vamos a multiplicar por el seno de phi. Entonces, de esta forma podemos observar cómo se van a simplificar algunos elementos. Por ejemplo, el seno de phi que está en la parte de abajo con el seno de phi que está en la parte de arriba, podemos simplificar. De igual manera, el campo magnético con este campo magnético se puede simplificar, y también el valor absoluto de la carga con este valor absoluto se puede simplificar. De tal manera que ahora nuestra ecuación quedará de la siguiente forma. Vamos a decir entonces que F, vamos a colocarlo aquí de esta manera, la fuerza magnética entre el producto del valor absoluto de la carga multiplicado por el campo magnético y multiplicado por el seno de phi, esto es igual a la rapidez, que es la única variable que no hemos señalado. Entonces ahí tenemos la expresión algebraica que nos permitirá dar solución a este ejercicio. Vamos entonces al tercer paso. En el tercer paso vamos ya a lo más sencillo, vamos a hacer la sustitución. Ahora procedemos entonces a ocupar la ecuación que ya tenemos preparada. En la parte donde tenemos la fuerza magnética, vamos a colocar el valor de la fuerza magnética, que en este caso es 4.60 por 10 a la menos 15. Colocamos ese valor entonces, 4.60 por 10 elevado a la menos 15, con sus respectivas unidades, que aquí son newtons. Ahora procedemos a colocar la barra horizontal y en la parte de abajo vamos a colocar el valor absoluto de la carga. En este caso es 1.6 por 10 a la menos 19. Al colocar el valor absoluto vamos a omitir el signo. Entonces aquí vamos a colocar signos de agrupación para que esto se mantenga de forma ordenada. 1.6 por 10 elevado a la menos 19 coulombs. Y esto se va a multiplicar por el valor del campo magnético. Volvemos a colocar otro signo de agrupación y colocamos la cantidad de 3.50 por 10 a la menos 3 teslas. Y finalmente, esta cantidad se va a multiplicar por el seno de phi. El ángulo es 60 grados. Entonces aquí vamos a finalizar multiplicando por el seno de 60 grados. De esta forma cerramos el último signo de agrupación y ahora podemos ya finalizar el ejercicio. Aquí nos hace falta decir que esto es igual a la rapidez. Esto es igual a V. Esta operación la vamos a introducir en la calculadora y vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a colocar 4.60 exponencial menos 15 y eso lo dividimos entre el producto de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs por 3.50 por 10 a la menos 3 teslas por el seno de 60 grados. Entonces de antemano aquí la rapidez va a tener unidades de metro por segundo. Aquí valdría la pena hacer el análisis dimensional para observar que efectivamente se obtienen estas unidades. Sin embargo, en esta ocasión no lo voy a realizar. Al hacer entonces estas operaciones, aquí nos queda la cantidad de 4.49 por 10 a la 6. Y esto, como ya lo había mencionado, en unidades de metros por segundo. De esta manera entonces hemos encontrado el resultado para el tercer ejercicio. Espero este material sea de utilidad y sea aprovechado. Por mi parte ha sido todo en este video. Muchas gracias por la atención.